Entonces, pues buenos días a todo el público presente y distante. Me voy a quitar esto eh, para que se oiga un poco mejor y tal vez logren ver mis expresiones que pues en etología son muy importantes. Espero que al final de esta plática se sientan pues que la dedicación de su tiempo haya valido la pena. Antes de empezar, quisiera agradecer al equipo técnico por su trabajo y por su siempre paciente pues y atenta disposición para repetirme una y otra vez cómo debo usar el equipo. Y pues en particular yo quiero agradecer, voy a intentar a ver si entendí lo que tengo que hacer. Sí. Pues dar un agradecimiento póstumo pues a René Fernández Gómez y recordarlo por las atenciones que en el pasado siempre me prodigó. También agradezco pues al doctor Pellicer por su invitación a impartir esta sesión, a Lilian Mayagoitia Novales y a Gema Estudillo Mendoza por la ayuda que me brindaron en forma de memoria y de archivos para poder organizar estas pláticas. Y esta y otras en realidad, pero esta en particular, pues sin ellas no se habría logrado porque en una semana y media tratar de hablar del trabajo de decenas de personas durante 40 años, pues es realmente una tarea titánica. Eh, También agradecer al doctor José Luis Díaz, quien eh, me regaló un libro que, como verán, citaremos bastante durante la plática, ¿no? El título que fue asignado a esta sesión, Estudios etológicos en macaca cola de muñón, macacartoides, en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, 1984-2022, me invitó a hacer un recuento del trabajo que se ha hecho en el laboratorio donde trabajo, aunque también me obligó a dejar fuera muchas aportaciones que sus integrantes han hecho a los campos del conocimiento. No sé, por ejemplo, como el trabajo con otras especies de animales, en particular, pues los gatos, los ratones, los monos araña, los monos aulladores, los lobos, los cuervos, ¿no? Y así todas las investigaciones con seres humanos también, y todas las publicaciones dedicadas a la revisión y proposición de hipótesis sobre temas como la esquizofrenia, la conciencia y pues entre muchos otros. Durante casi 4 décadas, insisto, han pasado por el laboratorio muchísimas personas. Eh, y el tiempo pues que tenemos disponible no me permite nombrarlas a todas, por lo que solamente referiré a las que fueron contratadas formalmente y que hicieron pues investigaciones con macacos cola de muñón. Eh, Déjenme ver si funciona así o pico otra tecla. Tal vez esta. Sí, ok. Pues dividí la plática en dos grandes rubros. El primero pues está enfocado en la historia del grupo de macacos y el segundo pues está enfocado en las temáticas de las investigaciones de las que fueron sujetos. Eh, no. Ok, como dije, la plática se enfocará en los estudios etológicos sobre los macacos. Entonces, primero les presentaré brevemente una monografía de esta especie. Los macacos cola de muñón son unos animales cordados, mamíferos, del orden taxonómico de los primates. Al igual que nosotros, los seres humanos, son aplorrinos y simiformes, pero a diferencia de nosotros, pertenecen a la familia Cercopithecidae. El reloj molecular estima que la divergencia entre las dos superfamilias Cercopithecodea y Hominoidea, que en la pantalla pueden ver en este circulito rojo, no, pues se movió el circulito rojo, estamos en este punto, lo siento, debe ser cosa de la transformación
de un equipo al otro, ¿no? La próxima vez les haré un PDF. Entonces, bueno, esa divergencia debió ocurrir hace alrededor entre 25 y 30 millones de años, ¿no? Un abrir y cerrar de ojos en la historia de la vida. Estos números no les hagan mucho caso, para mí son las referencias de donde saqué las imágenes y bueno, pues al final evidentemente pues están dadas, ¿no? Ok, bien, la distribución de los monos, pues como lo ven aquí, es en Asia, ¿no? En el sureste asiático. Quiero señalarles este punto en particular. Si lo ven en la... ¡Ah! No, bueno, no lo vamos a lograr nunca. Este punto en particular, que es el punto donde eventualmente, del cual hablaremos eventualmente más adelante. Entonces, bueno, pues ahí les puse una fotito de los monos y este árbol filogenético en el que se ve, digamos, el orden primates, ¿no? Que, digamos, surgió hace alrededor de unos 65 millones de años y pues, insisto, el parentesco, los macacos estarían en este grupo, entre los monos que se llaman monos del viejo mundo o de la superfamilia Cercopithecodea, mientras que nosotros estamos entre los grandes simios y los simios inferiores, como los llama, es decir, los hominoideos, de la superfamilia hominoidea. Bueno, en la pantalla pueden ver una carta que el doctor José Luis Díaz Gómez escribió en 2017 a petición de la doctora Ana María Santillán Doherty, quien estaba haciendo los trámites para formalizar la presencia del grupo de monos ante la Semarnat, aquí en el instituto, y requería de su testimonio. El doctor Díaz Gómez fue el fundador de los dos grupos, el de los monos y el de investigación. Con la lectura de este documento se puede apreciar yo tengo que leer, lo siento, podría no leer, pero prefiero leer. Que el grupo de macacos de este instituto pasó por diversas etapas. Entonces, leer el párrafo inicial, el que tienen señalado en rojo en la pantalla. Pues así fue como se inició el grupo. El mes de junio de 1975, recibiendo donación 11 macacos cola de muñón en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Secretaría de Salubridad y Asistencia en Tlalpan, México, Distrito Federal. Los primates provenían de Chicago y me fueron enviados por el doctor Frank Ervin, colaborador frecuente del doctor Carlos Guzmán Flores, quien fuera mi maestro de neurofisiología de la conducta. No recibí documentación o información alguna sobre estos animales, excepto que habían nacido en cautiverio en la ciudad de Chicago. Eran 8 juveniles y 3 infantes, que fueron alojados provisionalmente durante 4 meses en jaulas para perros en el bioterio de la Unidad de Investigaciones Cerebrales de dicho instituto. El 16 de octubre de 1975 fueron anestesiados, pesados y medidos antes de ser ubicados en una jaula exterior que preparamos en una azotea de la unidad, donde permanecieron hasta 1985. Entonces, en el segundo párrafo de esa relatoría, se puede leer que el grupo creció. El 4 de marzo de 1976, agregamos a este grupo inicial otro contingente de macacos de la misma especie, provenientes de una isla del lago de Catemaco, que habían sido instalados también por mediación del doctor Ervin y a cargo del antropólogo Alejandro Estrada. Eran 3 adultos, un macho y 2 hembras, con varios infantes, en total 8, de los cuales existía información detallada sobre sus orígenes, filiación y comportamiento por parte de Estrada. La razón para agregar este grupo al anterior
fue contar con una tropa más representativa de macacos en términos de la composición en su medio natural, pues el objetivo de alojar estos primates en cautiverio, digamos en un cautiverio enriquecido, así lo llamaba, era el de estudiar su comportamiento social. Ahí mismo, en este documento, se hace referencia a un libro fundacional, que es el que tienen en la pantalla, Análisis Estructural de la Conducta, del cual hablaré enseguida con más detalle. En efecto, se puede leer ahí la crónica de la evolución y comportamiento y dinámica social de esta tropa. Está extensamente relatada en un capítulo del libro Análisis Estructural de la Conducta, editado por José Luis Díaz en la editorial de la UNAM en 1985. ¿No? En su primer encierro, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, bueno, ahora Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, los macacos estuvieron cerca de una década, no poco tiempo. En el primer apartado del quinto capítulo de Análisis Estructural de la Conducta, intitulado Dinámica de la Estructura Social en Primates, crónica de 6 años de observación de 2 tropas de macacos en cautiverio, se detalla la composición de estos 2 grupos de macacos hasta 1981. Uno de los primeros datos que salta a la vista es que hubo muchos nacimientos desde los primeros años. En ese capítulo, el doctor José Luis Díaz Gómez escribe el planteamiento de los objetivos de tan notable investigación. No tengo tiempo de detenerme, pero me parece que el reconocimiento de la necesidad de abordar la estructura social, su dinámica en el tiempo, interdisciplinariamente, tanto por los flancos, digamos, sociales y humanistas como por los biológicos, se constituye como un abordaje de largo plazo que respondía a un doble interés. La investigación planteada en el presente estudio, lo pueden leer conmigo en la pantalla, se ubica dentro de la interfase biosocial en el esfuerzo de desarrollar modelos animales de la conducta social con el objeto de determinar los factores dinámicos de organización o estructuración, por una parte, y de implementar métodos adecuados de registro, transcripción, representación y análisis, por otra. Más adelante, estos animales fueron trasladados, leeré otra vez, por iniciativa e invitación del doctor de la Fuente Muñiz, fundador y director del Instituto Mexicano de Psiquiatría. En el año de 1985 se construyó un observatorio exterior anexo a la Unidad de Investigaciones Cerebrales del Instituto, en Tlalpan, México, Distrito Federal. En ese tiempo, a cargo del doctor Augusto Fernández Guardiola. Las tropas fueron alojadas en estas jaulas para mejorar sus condiciones de cautiverio y las posibilidades de observación y registro del comportamiento. Las tropas han permanecido allí desde entonces. Recordemos que el documento fue escrito en 2017 y su evolución se ha caracterizado por el nacimiento y muerte natural de diversos individuos, manteniendo desde hace lustros un promedio de 30. Me voy a permitir profundizar un poco en la frase por iniciativa del doctor Ramón de la Fuente, usando los datos que presentaran mis colegas Arenas y colaboradores en un cartel de 2020, del 2020, con motivo de los 35 años del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. El Departamento de Etología, dicen ellos, surge de la idea del doctor Ramón de la Fuente Muñiz de incluir un grupo de primates para estudiar la salud mental desde una perspectiva tanto neurofisiológica
como social y evolutiva, y utilizar como modelo a una especie filogenéticamente cercana al ser humano para, anexé, crear un instituto que desarrollara investigación de frontera en el área de las neurociencias y la salud mental. Los monos llegaron a la División de Investigaciones en Neurociencias del Instituto Mexicano de Psiquiatría a mediados de la década de los 80, pues. Adscrito a la Subdirección de Investigaciones en Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, se encuentra el Departamento de Etología. Ellos siguen escribiendo, es muy largo el texto, no lo voy a leer todo naturalmente. Pero bueno, en agosto de 1984 se alojaron en estas instalaciones 2 grupos de macacos cola de muñón, macacartoides, de 10 individuos cada uno. Desde entonces han nacido 26 individuos, desde luego, durante ese tiempo. Han muerto muchos monos y actualmente tenemos un grupo de 27 macacos de diferentes edades, 11 hembras y 11 machos. Insisto, este texto fue escrito en el 2020, ¿no? Entonces las cosas cambiaron en los 2 años que pasaron, ¿no? En fin, los estudios con los macacos habían sido iniciados desde su estancia en el Instituto Nacional de Neurología y estaban centrados en la dinámica social. Ahora hay 7 líneas de trabajo con 2 especies. En fin, ahora en la pantalla lo que pueden ver es la planta, digamos, de las jaulas exteriores donde vivieron los macacos del instituto durante pues las casi 4 décadas. Como ven, ahí hay 4 jaulas, son estas 4, 1, 2, 3, 4, ¿no? Que se conectan o se separan entre sí a través de ventanas laterales, son estas, ¿no? De hecho, han sufrido algunas modificaciones en el tiempo esas ventanas, pero no nos vienen al caso al otro. Al centro del piso superior de esta construcción semipanóptica, o sea, en esta parte, en el piso superior, hay un observatorio con 4 grandes ventanales, ¿no?, que dan hacia las jaulas. Pues desde ahí se hacían los registros conductuales, de los cuales hablaré con detenimiento al ratito. Al centro del piso inferior hay 4 puertas de acceso a los encierros y un área de servicio donde se almacenaban los alimentos frescos de los monos y los enseres que permitían su limpieza. En ese sentido, pues habrá que recordar a Bernardino, quien trabajó con los monos. De hecho, vino con todo y los monos desde neurología, ¿no? Y después, pues al equipo de Mario y Emanuel, que están aquí presentes, que trataron a los animales pues de una manera magnífica, tanto que pues sobrepasaron los tiempos máximos de esperanza de vida de la especie que habían sido registrados, ¿no? En esta área, la de aquí en la planta inferior, a ver, esta área de aquí, digamos, aquí abajo, aquí conecta con un quirófano que organiza el veterinario Mario, junto, me parece que con Lilian Mayagoitia, porque ahí podían tratar, digamos, las muy pocas enfermedades y las muchas heridas de combate que presentaron durante estos años, pues varios individuos del grupo, ¿no? Aquí les puse el tratamiento de una herida. En tantos años, por ejemplo, una cosa que aprendimos fue que a veces la intervención veterinaria que, digamos, implicaba sacar a un mono del grupo social, ¿no?, afectaba más que el beneficio que se podía obtener de la curación. Entonces muchas de las heridas en realidad se curaban pues allá adentro, ¿no? Como anécdota. Ok, pues aquí tenemos, digamos, una evolución de
los cambios que hicimos en los grupos. Como dije, pues al principio llegaron 2 grupos, ¿no? Conformados por 10 individuos cada uno. Pero pues los nacimientos, las muertes, y demás se fueron sucediendo y también nosotros decidimos en varias ocasiones reestructurar. Aprendimos mucho de la dinámica social a partir de estas reestructuraciones. Mucho quiero decir, por ejemplo, cuando en 1986 el grupo de Chicago y el grupo de Catemaco, yo con mis dedotes, pues tengo muchas, esto tiene demasiada sensibilidad para mí. El grupo de Chicago, el grupo de Catemaco, fueron mezclados, remezclados para formar un grupo donde el dominante se llamaba Pepe, como José Luis Díaz, el grupo de Damián, que se llamaba como el hijo mayor del doctor Díaz, y el grupo de Orestes. De hecho, cuando yo entré al instituto, me tocó esta fase en la que estaban los 3 grupos. Cuando estos 3 grupos en 1991 fueron unidos, ¿no? en un solo grupo, descubrimos pues que la importancia de los animales que llamamos intermedios en la jerarquía de dominancia y subordinación, pues es crucial, por ejemplo, en el alcanzar la dominancia, ¿no? Nosotros en algún momento en estos 3 grupos habíamos pasado de este grupo a este grupo un macho. Se llamaba Tato, el apodo del doctor Mondragón, y Tato lo pasamos de aquí para acá porque Tato retó a Damián en la dominancia, ¿no? De alguna manera lo que nosotros queríamos es que el macho Orestes, que incluso había nacido en libertad, ¿no? Ya era muy viejo, pues fuera sustituido por un macho joven y vigoroso, ¿no? Y entonces se nos hizo fácil pasarlo de una jaula a la otra, ¿no? Y ahí se convirtió de ser el retador, es decir, pues un posible macho dominante, de hecho casi lográndolo, pasó a ser el macho más subordinado de todos, porque perdió el apoyo de su grupo familiar, ¿no? Y este es un dato, pues, que al final realmente ni siquiera lo publicamos, pero bueno, como hoy es día de anécdotas, pues decidí platicárselos. Bueno, pues al final, ya para 2018, 2019, lo que teníamos, ¿por qué no? Aquí está. Del 2018 al 2000, más o menos, que son los animales que se fueron, teníamos estos 3 grupos. Digamos, el grupo de Fausto, un macho que también retó al dominante, pero pues no logró juntar el apoyo necesario y sufrió unas heridas muy, muy graves que el equipo de veterinarios curó de una manera espectacular, realmente. Pero nunca logró, digamos, entender que debía someterse en algún momento, y entonces lo seguían pegando hasta que pues decidieron separarlo, ¿no? Y luego eventualmente le ponían algún compañerito o compañerita. Un grupo de viejos, de los cuales también hablaremos, y pues el grupo grande, ¿no? Donde incluso durante la pandemia habían nacido, me parece que 3 individuos. Entonces, era un grupo, pues, digamos, el más grande, ¿no? En total, ellos eran 27 individuos. Ok. Bueno. En 2017, la doctora Ana María Santillán Doherty empezó a tramitar el traslado de los monos a India.
específicamente a la región de Assam. ¿Recuerdan el puntito rojo que les puse al principio? Pues por ahí, donde la especie encuentra su distribución más septentrional. Antes de jubilarse, alcanzó a transformar el grupo en una colección científica ante las autoridades de Semarnat y a iniciar el diálogo con el doctor Dilip Chetri, no sé cómo se pronuncia en India eso, quien en ese momento era el director de la División de Investigación y Conservación de Primates de la organización Araniac en Assam. Sin embargo, pues cuando yo tomé el cargo de jefa de departamento, pues estábamos al principio de la pandemia y los trámites se suspendieron. Más adelante, cuando quise retomar el traslado, tuve la oportunidad de valorar las posibilidades reales de la traslocación hasta Assam y comprendí que sería una empresa pues muy difícil, si no imposible, y por lo que tomé la decisión de iniciar los trámites para su traslado al zoológico de Chapultepec, donde están desde la primera semana de agosto desde el mismo 2022. La última disposición en 3 grupos que tuvimos en el instituto, pues es la misma que se reprodujo en los encierros del zoológico de Chapultepec. Ahí el grupo grande o principal ocupa las jaulas de exhibición y los dormitorios que en su momento ocuparon los chimpancés. Si se considera que el público en general tiende a ordenar a los animales y a sus derechos según la escala Nature, que estaba en boga pues antes de Lamarck y de Darwin, podemos decir que son los primeros, o en latín, los primates del zoológico. O sea que les fue muy bien, pues. Este es el encierro donde están ahora. Aquí vemos el primer día, ¿no? Cómo pues exploraban su encierro, que es realmente grande. Este es el encierro en el que están Fausto y su compañero. No. Ah, sí, ya, claro. Si le picamos 2 veces. Bien, vamos a pasar a la segunda parte de la plática, en la que hice una reseña de las investigaciones de las que fueron sujetos los macacos. Evidentemente, vuelvo a insistir, fue una tarea imposible, de hecho, pues está trunca, evidentemente, ¿no? Aquí en la línea de tiempo que les preparé, pues hay varias capas, ¿no? En esta, que sería la inferior, apenas se alcanzan a ver, pero se los voy a ir diciendo, está la secuencia de personas que fueron jefes de departamento de etología y por lo tanto los responsables del grupo de monos desde el punto de vista académico. No olvidemos que la parte, digamos, de los cuidados no estaba a cargo propiamente de estas personas. Entonces, por ejemplo, pues lo que hacían, avalaban y calendarizaban las diferentes investigaciones que se llevaban a cabo durante el tiempo que este instituto los albergó, ¿no? Promovían líneas de investigación. Entonces aquí por los años 80 y hasta bien entrados los 90, pues estuvo el doctor José Luis Díaz Gómez, después mi queridísimo maestro Ricardo Mondragón Ceballos, después Ana María Santillán Doherty, y pues yo al final, que pues no vengo mucho al caso, pero pues aquí estoy. En la capa media de esta línea del tiempo, ¿no? Aquí les pongo los sitios, insisto, el Instituto Nacional de Neurología, luego el que es ahora nuestro instituto, y al final, pues, como conclusión de este ciclo, el zoológico de Chapultepec, ¿no? Arriba, en la capa superior,
se encuentra un collage de alguna de las publicaciones que produjo pues el departamento, ya fueran estas tesis, libros, artículos científicos de divulgación, ¿no? Obviamente imposible ponerlos todos, pero pues como ven la producción era realmente importante, la cantidad de tesis que se hicieron, principalmente de 3 instituciones, ¿no? Que serían, por ejemplo, la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde Rita Arenas daba clases, la Facultad de Medicina de la UNAM, la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la licenciatura de Antropología Física, y de la Escuela de Biología del Politécnico, por ejemplo, son muchísimas, ¿no? Hay otras instituciones, evidentemente, pero esas son las más representativas. Y hablamos de cientos de tesis, ¿no? Por ejemplo. Ay, no. Ok. Entonces, primero les voy a decir como que las generalidades, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar de 2 variables que eran de uso común en todos estos trabajos, ¿no? Y que se generaron adentro como metodologías realmente pues en el departamento, ¿no? Entonces, en la diapositiva tenemos un facsímil de 3 páginas de un registro anecdótico, ¿no? En las primeras 2, José Luis Díaz Gómez acompañó gráficamente y fotográficamente un relato de sus observaciones. Aquí pueden ver, ¿no? Hay fotografías de los monos, las distancias. Estos son una cosa interesante, ¿no? Los llamamos sociogramas, o sea, una representación gráfica de las relaciones sociales entre los individuos, y como ven, dentro de un grupo podemos establecer a partir de las conductas que intercambian 2 individuos, pues pequeños subgrupos, por ejemplo, ¿no? Recuerden que círculos y cuadrados implican, por ejemplo, sexos de los animales, etcétera, etcétera. Pero bueno, este tipo de registro, el registro anecdótico, es muy relevante, aunque pues sí parece como que el script de una telenovela, ¿no? Realmente se podría decir eso. En la tercera página, ¿no? Es otra muestra. Lo que tenemos aquí es como que la secuencia de las diferentes personas que hacían el registro. Miren, por ejemplo, estas son las runas de Ricardo, el doctor Mondragón, o los escritos de Ana María y Rita, que muchas veces observaban juntas, ¿no? Los de Lilian también, aquí está la firma de Lilian Mayagoitia. O sea, es un registro muy importante en el que se van sucediendo los eventos más importantes. ¿Quién le pega a quién hace a quién, etcétera, etcétera. Obviamente, también se llevan, este registro se lleva a cabo de alguna manera paralela, ¿no? En el tiempo a otros tipos de registros metodológicamente estructurados, digamos, para evitar los sesgos propios de la observación, ya que están organizados para que la persona que está observando enfoque a ciertos individuos o a ciertas conductas en intervalos regulares, independientemente de lo que está ocurriendo pues en el resto del grupo, ¿no? Digamos que en cualquier caso todos los registros implican la anotación de la fecha, la hora, el individuo que emite una conducta, del individuo que la recibe y del lugar en el que ocurre, ¿no? Actualmente estos registros se hacen de manera pues toda automatizada, ¿no? Pero pues como vieron, antes los hacíamos pues a mano, ¿no? Y esto pues requería mucho tiempo. ¿Qué más requieren estos registros?
que una persona que observa conozca a todos los individuos del grupo. En el caso de los macacos del instituto se trataba de alrededor de 30 animales, ¿no? Como ya les dije, y había que reconocerlos aunque estuvieran de espaldas o escondidos detrás de otros, ¿no? Esa misma persona necesita conocer el etograma o el listado de conductas típicas de la especie, así definida por los etólogos clásicos. Hoy en día tenemos unas definiciones un poco más modernas, pero dejémoslo así. Entonces se trataba de aproximadamente 154 conductas definidas específicamente y distintas unas de otros, y las distinciones a veces eran muy precisas y muy pequeñas, ¿no? Como con matices, como lo que les decía de las expresiones de la cara, ¿no? Por ejemplo, una cara de amenaza podría ser simplemente ver al otro individuo a los ojos, o podría ser también levantando un poquito las cejas o levantando un poquito los labios, ¿no? O ya de plano, pues enseñando todos los colmillotes, ¿no? A ver, si lograba intimidar al oponente, ¿no? Bueno, pues entonces estas 154 conductas estaban divididas en categorías conductuales: agresivas, sumisivas, triádicas, lúdicas, etcétera, ¿no? Además, en los registros del Departamento de Etología también se incluía la referencia numérica del sitio específico de la jaula en la que se encontraban los sujetos, porque eso permite el cálculo de las distancias euclidianas, ¿no?, entre los animales. Generalmente los legos tardan pues alrededor de un par de meses en aprenderse todos los datos que les permite hacer un registro de este tipo, a veces más, a veces menos. También no solo depende de la persona, sino mucho del tiempo invertido. Al principio, pues los animales nos parecen todos iguales, ¿no? Y se necesita tiempo para ir reconociéndolos. Cuando esto ocurría, podían hacer un rito de paso, ¿no?, que les requería invitar una pizza al resto de los integrantes del laboratorio. En muchos de los estudios que les voy a mostrar aparecen las mismas dos variables, por lo que consideré que era buena idea pues reseñar un poquito su obtención. Okay. Los datos recabados de los registros, por ejemplo, estos que ven en la pantalla, son unos registros de barrido, o sea, en los que la observación consiste en barrer, ¿no?, uno por uno, durante 10 segundos a cada individuo del grupo en un orden preestablecido. Se ordenan los, ¿no? Ahí yo digo aquí, por ejemplo, este animal está haciendo esta conducta a este otro animal en el sitio fulanito, por ejemplo, ¿no? Y así. Esos datos se ordenan para poder ser analizados estadísticamente en lo que tienen aquí, estas matrices, ¿no?, donde están los animales. Entonces en los renglones son los emisores y en las columnas están los receptores. Entonces nosotros decimos, bueno, pues si este animal le hizo 5 caras de amenaza a este otro animal, y lo anotamos ahí, ¿no?, después de recabar la información de estos registros. Y al final, eventualmente, un análisis estadístico que consiste en esto, ¿no?, que nos da un orden de los animales, el cual llamamos el orden de rangos sociales o jerarquía, ¿no?, como quieran decir, pues esa. Entonces esa variable, por ejemplo, del rango de dominancia fue muy importante y como verán, pues era mucho trabajo durante muchos años obtenerla. Perdonen. Ok, la otra variable de las que quería hablarles, pues es esta, la variable sexo-edad, ¿no? Evidentemente, ya fuera medida en días o bien agrupando a los individuos en estas categorías que ven en la pantalla, ahí podemos ver pues la firma seudónima, por ejemplo, pues no se ve bien, pero
dice Kimosabi, de Alfredo López Luján, uno de los miembros más destacados del departamento, ¿no? Y bueno, pues como les decía, los primeros estudios estaban centrados en la dinámica social, ¿no? Eran el interés, el objetivo original de la formación de estos grupos de investigación. Entre estos, pues, Arenas y sus colaboradores en el 2020 distinguieron 7 que dispusieron gráficamente así en esa misma figura, es de ellos, de hecho, ¿no? Entonces está la relación madre-infante, especialmente abordando los efectos de separación madre-infante, los vínculos afectivos y la ontogenia de la socialización. Por ejemplo, los efectos de separación madre-infante, seguro les recuerdan los trabajos de Harlow, en psicología son clásicos, ¿no? En los que un monito, al ser separado de la madre, tenía a disposición un maniquí, digamos, en el que solamente había un biberón con leche y un maniquí de metálico, y otro maniquí como de peluche. Entonces lo que el infante hacía es que iba a beber leche, pero pasaba la mayor parte del tiempo pues cobijado en el maniquí de peluche, ¿no? Entonces, en continuación de ese mismo tipo de línea de investigación fue que se inició la relación, el estudio pues de los vínculos afectivos y la ontogenia de la socialización en los macacos, ¿no? Otro de los grandes temas pues era el estudio de la dinámica social, especialmente a partir de las distancias sociales, del aseo social, una conducta muy importante entre los macacos, una conducta que, digamos, refleja la amistad, entre comillas, naturalmente, ¿no?, entre dos animales, y no solo la amistad, sino también un poco de coalición, en el sentido de que los animales que más se asean, es posible que sean los que se apoyen en un enfrentamiento agonista, ¿no?, etcétera, etcétera. Una conducta muy estudiada en el departamento. Veremos más adelante, pero el doctor Ricardo Mondragón fue uno de los especialistas de nivel mundial, ¿no?, en esa conducta. También el estudio, bueno, naturalmente, de las relaciones de dominancia y subordinación, o el estudio de conductas complejas como la reconciliación y las relaciones sociales complejas, ¿no? También se hicieron los estudios de enriquecimiento y condicionamiento, otros que tenían que ver con la personalidad, con un enfoque en la psicopatología y el temperamento, o los estudios de cronobiología, particularmente con la descripción de los patrones de sueño y los ritmos de reposo y actividad, la cognición con la aplicación de pruebas de aprendizaje, de capacidades cognitivas y de comunicación y vocalizaciones, y finalmente pues la fisiología, sobre todo de la reproducción y de la cuantificación hormonal para su correlato conductual, ¿no? A continuación, lo que vamos a ir viendo pues son los personajes más importantes de estas investigaciones, ¿no? Entonces, pues el doctor José Luis Díaz Gómez, como parte de un convenio del Programa Universitario de Investigación en Salud del PUIS, UNAM, Institutos de Salud, él fue jefe de la Unidad de Psicobiología y Conducta de este instituto, pues, que participó si me quedan 10 minutos, sí, ya voy a ir rápido. Y entonces en la diapositiva yo les vuelvo a presentar la portada del libro que ya les mencioné, y para no errar, digamos, en la elección de la obra más representativa, consideré conveniente copiar de su página web, lo que ahí se indica como sus principales aportaciones a las áreas que involucraron sus investigaciones con los macacos.
que son la generación de técnicas de análisis de la conducta espontánea, individual y social de primates de laboratorio, el establecimiento, la reproducción y el estudio del conductual de la colonia de primates, la generación de los métodos de análisis de conducta y la estructura social de primates, así como los métodos de análisis de dominancia social y de separación de factores biológicos y sociales de las variables, ¿no? Luego el doctor Ricardo Mondragón Ceballo, quien fue designado jefe del departamento de etología cuando el doctor Díaz Gómez regresó a la UNAM. Él tiene una obra extensísima que está enfocada principal, pero no exclusivamente, a estudiar el comportamiento social a partir de observaciones etológicas. En la pantalla pueden ver una pequeñísima muestra, lo necesario para que resultaran legibles los títulos de sus trabajos de las tesis que dirigió. En algunos de estos trabajos estudió las diferencias sexuales en el comportamiento y la cognición sociales. El interés de estos estudios pues es entender cómo machos y hembras enfrentan los retos de la convivencia cotidiana de manera diferencial, ¿no? Entre los hallazgos de esta línea cabe destacar una diferencia en el monitoreo social en los macacos machos y hembra, la cual está relacionada íntimamente con la filopatría típica de la especie. Así, las hembras prestan más atención a las relaciones de terceros que involucran a los parientes cercanos y a las interacciones de animales de diferente rango social, mientras que los machos también prestan atención, digamos, a animales de diferente rango, pero a diferencia de las hembras, no parecen interesados en las interacciones entre sus parientes, ¿no? El doctor Mondragón también ha hecho estudios comparativos en redes sociales de dos especies de primates, y bueno, pues insisto, es imposible reseñar toda su obra, ¿no? Cuando Lilian Mayagoitia Novales, ella originalmente químico, suspendió el trabajo con plantas medicinales momentáneamente y también el estudio de comportamiento de ratones, se adentró en el estudio de los primates no humanos, y uno de los temas en los cuales profundizó fue el hostigamiento a la pareja que copula, con la ayuda de la determinación de hormonas tanto en hembras como en macho por métodos no invasivos. Estudió si es un comportamiento que evolutivamente ha sido seleccionado porque permite evaluar la calidad del macho que está copulando. Ella ha dirigido también muchas tesis sobre el comportamiento sociosexual en esta especie principalmente. Además, Lilian Mayagoitia, por ejemplo, participó en el grupo de trabajo encargado de hacer la norma oficial con las especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio como asesora en lo que respecta a los primates. Un trabajo pues titánico también, porque, bueno, antes de jubilarse, la bióloga Rita Virginia Arenas Rosas, se adentró en el campo de la socialización de los infantes. Gracias a los nacimientos registrados desde el establecimiento del grupo de macacos, ella pudo estudiar la relación madre-infante, así como las estrategias de socialización de los infantes con el resto de los grupos de los individuos, ¿no? Fue de gran ayuda para sus estudios la crianza entre humanos de 4 infantes que tuvieron que ser separados de la madre. Esos estudios también nos enseñaron muchísimo sobre, digamos, la cultura de la especie, ¿no? Es un trabajo muy detallado y muy completo, de muchos años. Vino también Alfredo López Luján, biólogo de origen, que dejó el estudio de los primates no humanos al principio de la década de los 90 del siglo pasado, pero durante su estancia en el instituto hizo importantes contribuciones que penosamente no pude representar gráficamente en la diapositiva, pues porque en aquella época el formato electrónico no era así como que lo más común, ¿no? Sus principales líneas de investigación estudiaba la importancia del distanciamiento social en la relación
entre los individuos del grupo, y junto con el doctor Ricardo Mondragón Ceballos hizo un programa computacional para la obtención de un rango de dominancia cardinal, ¿no? Muy importante, que facilitó mucho trabajo a la larga. La doctora Santillán Doherty inició, como les dije, los trámites de traslocación de los monos. Uno de los intereses académicos más relevantes de la doctora Santillán fue el estudio de la personalidad, o digamos la macacalidad, ¿no? Si lo prefieren, pues. Sus trabajos al respecto han alcanzado también prestigio internacional, ¿no? Además, su pasión por el bienestar de los animales se vio reflejada en diversas áreas de investigación que cultivó durante su estancia y que estaban enfocadas en el enriquecimiento ambiental y el condicionamiento de los monos para que estos animales, por ejemplo, permitieran voluntariamente que se les tomara muestras para estudios clínicos. De ese trabajo les podría hablar mucho más o el veterinario, o el ingeniero Castro, que ha diseñado e implementado, digamos, aparatos necesarios para esos condicionamientos y enriquecimientos. El doctor Muñoz Delgado es Jairo Ignacio, pues, de nombre, es responsable del laboratorio de cronoecología y etología humana, que formó a principios de este siglo, junto con la doctora Santillán Doherty y la bióloga Rita Arenas. Él tiene una larga trayectoria en el estudio de los macacos. Sus trabajos han estado enfocados principalmente en las conductas de sueño. Sus estudios sobre la inferencia del sueño MOR a partir del comportamiento fueron pioneros en el área de los estudios de sueño en animales en semicautiverio y en vida libre. Bueno, pues esa soy yo. Desde mi punto de vista, la atribución de comportamientos complejos como el engaño táctico, pues tiene que estar acompañado por capacidades precursoras, ¿no? Capacidades cognitivas precursoras. Entonces ahí en la pantalla les puse unas fotitos de mis experimentos, como el de autorreconocimiento en el espejo, o uno de los últimos, la prueba del cilindro, ¿no? No me voy a detener porque ya casi terminamos. Pero no, todavía no. Estamos, la doctora Hernández López, se ha adentrado con éxitos internacionales, repito, en el campo de la biología de la reproducción con los macacos. Por ejemplo, desarrolló la técnica de conservación de semen para bancos de este material biológico. Además, estudió las diferencias de las características espermáticas de los machos según su rango social, entre muchísimas otras investigaciones. Y bueno, la doctora Ana Lilia Cerda Molina también tiene una amplia producción. En los macacos, entre otras cosas, ha estudiado el efecto de las secreciones vaginales sobre el comportamiento sexual de los machos, ¿no? Espero, sí, ya no les voy insisto, es dificilísimo hablar de la producción de tantas personas durante 40 décadas de trabajo. Solo me dediqué a juntar un poquito y hacer una trayectoria tanto del grupo de monos como del grupo de investigadores, ¿no? Y pues eso es todo.